este cierre de las escuelas se decretó el 16 de marzo del año pasado. Así que ya estamos a más de un año de ese día, ¿no? Y así como la pandemia sorprendió al mundo y lo sacudió al mundo, ¿no es cierto? Nos sacudió a todos. También lo sacudió a los sistemas educativos, ¿no? A las escuelas, a los docentes. Y la verdad que hace un año, sí, en el mes de mayo del año pasado, nos empezamos a preocupar muchísimo qué iba a pasar con los chicos, porque como gran parte del sistema no estábamos preparados para pasar inmediatamente a una educación en virtualidad. Por suerte, en el Instituto de Educación Media, el Departamento de Informática, los docentes de informática, venían trabajando con la plataforma Moodle de hace ya unos cuantos años atrás, más o menos desde el 2005. Los docentes la utilizaban, no en su totalidad los docentes la utilizábamos, pues yo también soy profesor. Tengamos en cuenta que en el IEM los cargos son electivos, ¿no? Es el único colegio donde se eligen los padres, eligen los estudiantes, eligen los docentes a sus directivos, ¿no? Nosotros estamos en el segundo periodo, por lo tanto soy profesor de la casa, por eso he llegado a ser director junto con Julio y con Sergio en este momento. Y utilizábamos no del todo la plataforma Moodle, y la situación nos empujó, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que lo que aprendimos los docentes en este año en tiempos normales nos hubiese llevado 10 años. Claro. Se aceleró todo y la preocupación de los docentes, de los departamentos docentes del IEM, la preocupación del rectorado, ¿no? Por cómo iba a seguir la situación, nos puso manos a la obra y tuvimos que hacer el proceso de migración hacia la plataforma para que los chicos no quedaran desconectados. Y a partir de ese momento empezaron a surgir los números reales de la Argentina, ¿no? De conectividad, de disponibilidad de computadoras, del programa Conectar Igualdad que se había interrumpido, que llevaba la posibilidad de que los estudiantes del país tuvieran su computadora. Y los números de Salta eran que más del 40% de los estudiantes pues, no tenían computadora o no tenían conectividad. Eso puso en marcha, como siempre, la creatividad de los docentes, en particular de los docentes del IEM, y empezar a desarrollar distintas estrategias, ¿no? Nosotros para fines de mayo hicimos la primera entrega en papel para los chicos que no tenían conectividad. Entonces hicimos todo el proceso de migración a la plataforma, con la colaboración de los docentes de informática, y había un número significativo en el IEM entre un 25 y un 30% de chicos que no tenían conectividad. Así que ahí en medio de la pandemia, la institución se puso manos a la obra, recibir los materiales por correo electrónico que mandaban los docentes, armar cartillas, el rectorado nos imprimió las cartillas, anillar esas cartillas, ir a la escuela y entregarle a esos 30%, son 150 estudiantes más o menos en el día. Un poco hacer los que vayan a retirar y otros se los acercamos a las casas. Así que fue un desafío enorme, Roberto, poder dar respuestas en ese contexto, reelaborar todo lo que se venía haciendo y poder estar a la altura de las circunstancias para que los chicos no quedaran excluidos, ¿no? Que era el objetivo. Y dicen de ahí empezamos a leer un montón de cosas, para agosto más o menos empezó a salir la primera normativa del Consejo Federal de Educación, que nos iba pautando de qué era lo que se podía hacer en este contexto, recomendaciones del Consejo Interuniversitario Nacional, normativa no, sino documentos de UNICEF, de la experiencia, a partir de la experiencia en Europa, ¿no? Y hay cosas que yo
la repetimos constantemente en el IEM, que hay 3 cosas que sacudió la pandemia en la escuela, ¿no? Los vínculos, es decir, cómo se vincula un chico con la escuela, cómo se vincula la escuela con un chico, con una chica. El currículum, qué es lo que se enseña y para qué se enseña, y cómo se enseña. Y la evaluación. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es ponerle una nota a un chico que venía bien, tenemos casos, y la desconexión con la escuela le impidió esa misma trayectoria, ¿no? Es decir, el vínculo de la amistad se rompió. Claro. Cada uno se recluyó de su... Claro, individualismo. claro. Y además, digamos, también, hay que decirlo, hay cuestiones de vínculos familiares, en no muchos casos, afortunadamente, que no son del todo estables y que eclosionaron en el momento de la pandemia en las familias, ¿no? El estar todo el día en la casa, ¿no? Todo el día en la casa, y por ahí en hogares no en las mejores condiciones, algunos vínculos inestables, eclosionó, y el peor impacto lo recibieron los chicos, los adolescentes, de esa eclosión de esos vínculos en la casa, ¿no? Porque la escuela siempre es un lugar diferente de cuidado, decimos, ¿no? La escuela tiene que ser un lugar de cuidado. Es decir, para aclarar a la audiencia, es violencia entre los padres. Hablando pronto y claro, exactamente eso. Claro, son, a ver, posiblemente sean matrimonios que tenían vidas separadas, pero por la pandemia tuvieron que estar totalmente juntos. Y ahí venían los cimbronazos. Así es. Por Pero, suerte, no muchos casos, ¿no? También, ¿no? Usted lo debe haber percibido, por supuesto, el tema de que la escuela es el primer lugar de construcción colectiva de los niños y adolescentes. Y ahora, con esta situación, hay como individualismos, ¿no? Un individualismo que se está presentando hasta que pase toda esta desgracia que tenemos, pero se excluye al adolescente y al niño de esa participación colectiva, ¿no? Así es, vos has dicho un elemento central de la educación pública, que es el sostenimiento de lo colectivo en equilibrio con el ejercicio de las libertades, ¿no? Claro. Y el mandato del IEM, cuando se crea ya en el año 84, por un decreto firmado por Raúl Alfonsín, era justamente uno de los mandatos, más allá de lo académico, tener un colegio en una universidad donde los profesores concursan para acceder a sus cargos, ya es una precondición valiosa para los estudiantes, ¿no? Pero el otro elemento del mandato era contribuir a la reconstrucción del tejido democrático, ¿no? Y eso significaba recuperar los valores de solidaridad que la dictadura había destruido, ¿no? Y después vino un poco el neoliberalismo en Argentina, que profundizó, no en Argentina, en el mundo viene el neoliberalismo, ¿no? Y puso ahí el énfasis en el individuo, y eso hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo colectivamente con un proyecto sostenido colectivamente, más en una escuela pública y más en una escuela pública dependiente de la Universidad Nacional. Claro, sí. Es el estatus que tiene la escuela. ¿Se nota mucho la diferencia de clases sociales en el estudiantado o tiene menos prejuicio ellos que otras categorías más altas? No, los distintos sectores sociales de Salta valoran enormemente el IEM, y esa es una de las cosas que valoran, ¿no? No hay cuestiones de religiosas, tenemos educación sexual integral, tenemos muchos proyectos interdisciplinarios, no tenemos amonestaciones, ¿no? No usamos la palabra sanciones. Tenemos un reglamento de convivencia, no es tampoco que se hace, para algunos les suena que es un poquito hacer lo que los chicos quieran. No, hay un reglamento de convivencia, tiene sanciones, pero no es un reglamento de disciplina, sino que es un reglamento de convivencia, ¿no? Que además seguramente ese reglamento debe haber tenido en su elaboración la participación de los estudiantes, ¿verdad? Así es. Ese reglamento, el último que tenemos es del año 2004, si no me equivoco. Sí, 2004, esta mañana estaba sacando algunas cositas. Llevó más o menos unos
2 años de trabajo con los chicos, con los padres, con los docentes, con el Consejo Superior, con nuestro Consejo Asesor, consensuar un proyecto de convivencia y que la sanción, entre comillas, tenga el carácter netamente reflexivo en el sujeto y separador de la acción de lo que haya sucedido, ¿no? Claro, sí. Sí, Excelente. recuperando la pregunta de Roberto, sí, tenemos de diferentes sectores sociales. Tenemos chicos que viven ahí cerca del IEM, ¿no? En los barrios cercanos, y chicos que viven en Vaquero y en otros lugares de la ciudad. Y se valora justamente, ¿no? para las personas que están viendo esta cuestión del problema del individualismo y lo colectivo, que lo colectivo se construye en lo diverso, ¿no? En la heterogeneidad, y en eso el IEM sigue siendo la principal oferta, digamos, que la universidad tiene para la reconstrucción de esos lazos sociales heterogéneos, diversos y hasta conflictivos también, ¿no? Y llego a la otra etapa del estudiante, llega a lo profesional, ya en la categoría de la carrera humanística, la profesional. Hay muchas universidades que ahora están promocionando la educación a distancia, educación virtual, ¿no? ¿Vos crees que eso va a tener un resultado positivo o se va a agotar con los actos que pasemos la pandemia? Porque ya la educación a distancia ya venía antes de la pandemia. Ahora, ¿qué resultado crees que eso es positivo o es para conseguir un título y abrir un camino más económico saludable para el individuo? Yo te puedo hablar de nuestra experiencia en el IEM, lo que nos pasó a nosotros, ¿no es cierto? El hecho de que todos tuvimos que aprender mucho, tuvimos que tratar de mantener nuestra perspectiva crítica, ¿no es cierto? Eso es lo que sostenemos desde el IEM, la perspectiva crítica, la formación académica, la autonomía, la responsabilidad y la perspectiva crítica. Entonces, la incorporación de esas herramientas siempre tiene que ser en el marco de un proyecto educativo. El proyecto educativo sigue siendo el mismo: excelencia académica, solidaridad, autonomía, participación, libertad, responsabilidad. Y tomar de lo que hay en el medio, de las herramientas, lo mejor que se pueda tomar para lograr esos objetivos, ¿no? Ahora tenemos, digamos, el 100% de los cursos en la plataforma Moodle. Tenemos 3 plataformas Zoom, algunos docentes, inclusive poniendo de su bolsillo, han comprado plataformas Zoom, ¿no? Porque trabajan en el IEM y en otras instituciones, y va haciendo, ¿no es cierto?, que uno vaya analizando cuáles son las potencialidades de las distintas herramientas que hay e incorporarlas. Sostenemos esto de críticamente esas herramientas, ¿no? Y yo creo que hay, y es positivo, muchos aspectos de la tecnología y de la virtualidad que ha venido para quedarse. Pero hay que tomar, nosotros no compartimos esto de que las cosas enlatadas que vienen, ¿no? ¿Sí? Que ya viene todo formateado, que vos solamente ahí, no, ahí se pone en marcha todo, ¿no? Sino que tiene que ser con la incorporación primero la de la institución, ¿no es cierto?, en coincidencia con los valores y los fundamentos institucionales, y después cómo el docente también se posiciona en su disciplina, que también viene enlatado el saber, ¿no? Ya vienen paquetes que proveen las grandes editoriales transnacionales, que ya viene todo en varias plataformas, y el profesor solamente dirige el funcionamiento de esos dispositivos. ¿Cuál puede ser muy peligroso, verdad? Ya lo dijo un pedagogo marxista norteamericano, lo dijo en el 70, ¿no? Que cuando se hablaba de los libros de texto a prueba de profesores, ¿no? Así que sigue el mismo paradigma, ¿no? Incorporar las nuevas herramientas con perspectiva crítica. Y en eso los equipos docentes del IEM, tenemos un valioso equipo docente, ¿no? Concursados, departamentos, ¿no? Un servicio de orientación, ¿no? Somos bastante privilegiados en ese sentido, ¿no? Tenemos un servicio de orientación con psicólogos, con pedagogos, con trabajadora social que nos ayuda en todo esto, ¿no? En
Entonces, hay mucho ejercicio, digamos, del criterio para incorporar los elementos que sean positivos, ¿no? Y sí, hay cosas que han venido para quedarse, ¿sí? Yo escuchaba por la radio de la UNSA una queja, ¿no?